Comience su día con el devocional gratuito En Contacto. Suscríbase hoy mismo. Si alguien le preguntara, dígame de qué se trata la Navidad, ¿qué contestaría? ¿Tendría una respuesta bíblica? ¿O solo una respuesta mundana? ¿De qué se trata en verdad? Alguien dirá, se trata de Jesucristo. Pues ¿cómo que de Jesucristo? ¿De qué se trata en verdad? Creo que mucha gente no entiende lo que es la Navidad porque están confundidos. Y el propósito principal de este mensaje es eliminar esa confusión. Cuando alguien dice Jesucristo es nuestro Salvador, ¿qué significa eso? O que Jesucristo nació de una virgen, ¿qué significa eso? Así que hay muchas preguntas. Y a menudo escuchamos a la gente decir, ya no podemos leer la Biblia, ni siquiera tenerla en nuestro escritorio, o no podemos tenerla en el trabajo. ¿Sabe por qué? Dicen, bueno, está bien creer en Dios, pero eso de Jesucristo no cuenta. Así que no se puede hablar de Jesucristo aquí, allá o donde sea. ¿Sabe por qué? Porque no entienden quién es Él. En segundo lugar, mucha gente no entiende lo que es la Navidad. Así que este mensaje es muy sencillo. Deseo que entendamos lo que implica hablar de la Navidad y de quién es Jesucristo, y de parte de la terminología que a menudo pasa a segundo plano y olvidamos lo que en verdad implica. Así que vayamos a Lucas 2. Y la primera parte de este capítulo se trata del nacimiento de Jesucristo, y deseo que comencemos desde el versículo 8. Dice así, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevos de gran gozo, que será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy, en la ciudad de David, ahora escuche esto, os ha nacido hoy un Salvador, que es Cristo, el Señor. Esto servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y al pensar en este pasaje y en lo maravilloso que es, pienso en lo que opina la gente de la Navidad. Por lo general, la gente cree, de hecho, seguro que hay gente que hace meses ha comenzado con las compras de Navidad. Pregúntese por qué, no tiene nada que ver con Jesucristo, ni su nacimiento, ni nada. La Navidad se refiere a Cristo. Lo importante para Él es salvarnos. Cristo busca cambiar nuestras vidas, darnos un nuevo comienzo y darnos la vida eterna. Cristo no tiene nada que ver con compras, regalos, tragos, parrandas, fiestas y todo lo demás que dejamos que abarque tanto de nuestro tiempo en Navidad. Entonces, al pensar en esto, considero la naturaleza de este regalo y eso nos da un indicio de cuán importante es. Y por lo general, es cierto que la importancia de algo la determina quien hace la introducción, quien da el anuncio. La Biblia dice, se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, pero el ángel les dijo, pensemos en esto, cualquier mensaje que se haya dado no fue cualquier persona que lo anunció. El nacimiento de Cristo fue anunciado por un ángel enviado por Dios Todopoderoso para dar dirección y explicación de lo que sucedía. Así que es muy importante que entendamos quién dio el anuncio. Y cuando la Biblia dice una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, de esa manera Dios le dio al mensaje como un crescendo.
Pienso en la idea que tiene la gente de una multitud. ¿Sabe lo que es una multitud? Una multitud es innumerable. Tan lejos como uno pueda ver hacia el norte, el sur, el este, el oeste, no puede contarlos. No tiene fin. Cuando Dios anunció el nacimiento de Cristo, colocó la mayor demostración que el mundo llegará a conocer, anunciando el nacimiento del Señor Jesucristo. Eso en sí debe decirnos algo de su importancia y la de su mensaje, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Así que, al hablar de identificar este regalo, hablemos de varias de las palabras usadas y la primera es Salvador. Quien quiera que sea, Dios dijo que era un Salvador. ¿Un Salvador de qué? Un Salvador de nuestros pecados, lo que destruye la vida de personas, lo que destruye nuestras vidas. Un Salvador para quienes un día morirán, que somos todos, y pasaremos la eternidad en algún lugar. Si ignoramos al Salvador, nos negamos a creer en Él, estaremos separados por la eternidad de nuestro Creador, Dios Todopoderoso, y seremos castigados conforme a nuestros pecados. Dios nos da su advertencia, así que al pensar en un Salvador, deseo que vayamos a varios pasajes bíblicos pensando en esos términos. Así que vayamos a Primera de Pedro y vayamos al primer capítulo aquí, y deseo que veamos un par de versículos, capítulo 1 y versículo 18, y escuche lo que dice. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, de la manera que habían vivido, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Quién es este Cristo? Dice, de esta manera somos perdonados de nuestros pecados, por el derramamiento de la sangre de Cristo. La Biblia dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante, mucha atención, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Pensemos en esto. Nuestro Salvador es el Hijo de Dios, quien dio su vida en la cruz, y así somos perdonados de nuestros pecados por su muerte expiatoria, como decimos. Luego vayamos a Efesios 1, y en estas epístolas hay versículos maravillosos. En Efesios 1, dice la palabra en el versículo 7, en quien, o sea, en el amado Cristo, tenemos limpieza, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. O sea, para que una persona tenga una buena relación con Dios, Dios tuvo que haber hecho algo. Envió al mundo a su Hijo Jesús, no para que fuera ejemplo, sino con el propósito de morir. Y nació de una virgen. No tuvo un padre terrenal, fue libre de todo pecado. La única manera en que pudo venir al mundo y ser el sacrificio por nuestros pecados es ser libre de todo pecado. Así pensamos en Jesucristo como un sacrificio. Luego vayamos a Colosenses, capítulo 1, y veamos estos versículos. Todos hablan de Jesucristo, quién es Él, por qué vino, etc. Y si vemos desde el versículo 13, dice la palabra, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Solo hay dos reinos, el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Ahora, mucha atención. Sea que lo entendamos o no, o andamos en las tinieblas, o andamos en la luz del Evangelio de Cristo. Si no lo ha aceptado como su Salvador, no tiene tiempo para Dios, no entiende quién es Cristo, anda en tinieblas. No es feliz, soporta muchas cosas, sufre,
pasa por circunstancias en la vida que en verdad no le agradan. De hecho, se encuentra atrapado al tratar de hallar felicidad, paz y gozo. ¿Qué dice entonces? Dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Así que la Biblia es muy clara respecto a quién es Cristo. Es el Hijo de Dios. Mucha atención, solo hay un Dios verdadero. Ahora, en el mundo hay muchos dioses, siempre los ha habido, pero solo hay un Dios verdadero. Así que Él es nuestro Salvador. La Biblia no solo dice que es nuestro Salvador, sino que dice Jesús es el Cristo. En este pasaje, por ejemplo, dice que os ha nacido hoy un Salvador, que es Cristo el Señor. Un momento. Salvador, Cristo. ¿Quién es Cristo? Esa palabra significa el ungido. El ungido, el Señor Jesucristo, quien anduvo entre hombres. Jesucristo, el mismo. Tenga la bondad de acompañarme a Colosenses capítulo 2, versículo 3. La Biblia dice, hablando de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. O sea, el entender quién es Cristo, comenzamos a entender lo que es la vida. Comenzamos a entender quién es Dios. Comenzamos a entender quién es el Espíritu Santo. Las cosas comienzan a tener sentido cuando entendemos quién es Cristo. Y dice lo siguiente: en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. No deje que nadie le engañe. Creo que muchos creyentes, al ser salvos, entienden que Jesucristo es su Salvador, pero nunca aprenden a caminar. Nunca entienden, nunca toman el tiempo para entender. Bien, escucho de todos estos términos: Mesías, Señor, Dios, Espíritu Santo, Cristo. ¿Cómo encaja todo esto? La razón por la cual encaja es por la unidad de la deidad. Dios Todopoderoso, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, las tres personas de la deidad. Entonces dice, ¿acaso creen tres dioses? No. Es Dios expresándose, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, al aceptar a Cristo como Salvador, recibimos más que solo el perdón de nuestros pecados. Recibimos al Padre Celestial. Mire, recibimos el poder del Espíritu Santo en nosotros para facultarnos para hacer y hacer todo lo que Dios quiere que seamos y hagamos. Y claro, también está la palabra, el Señor. Pensemos en este anuncio. El anuncio vino con: os ha nacido hoy un Salvador, perdona mis pecados, que es Cristo, el Señor, Mesías, el ungido. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre estos tres? ¿Son tres personas distintas? No. Jesús es el Mesías, Jesús es el Cristo y Jesús es el Señor. Jesucristo vino como nuestro Salvador, enviado por el Padre, para cumplir su labor principal, morir en la cruz, dar su sangre, hacer posible que fuéramos salvos. No solo somos salvos, somos sellados por el Espíritu Santo, o sea, nos puso un sello, por decirlo así. Ahora somos hijos de Dios. Dios Padre tiene su parte, Jesucristo tiene su parte, el Espíritu Santo tiene su parte. Y si se fija, en este pasaje habla del Señor. Así que vayamos por un momento a Romanos 10, que es un pasaje que a menudo queremos usar al guiar a alguien a Cristo. Escuche el capítulo 10, lo que dice. Dice en el versículo 9, que si confesares, o sea, está dispuesto a creerlo, lo declara, dice, creo esto, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Luego dice, porque con el corazón se cree para justicia o piedad, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Luego dice en el versículo 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo.
Tenemos a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. ¿Sabe qué? En ninguna parte de la Biblia dice, permítame explicar todo esto en detalle. Al leer la palabra de Dios, ¿sabe por qué la entendemos? Porque el Espíritu de Dios nos faculta a tener entendimiento. Si alguna persona dice, pues creo en Dios y pienso que eso es suficiente, bien, veámoslo así. Cree en Dios y piensa que eso basta. Identifique a su Dios. Dígame quién es. Identifíquelo. Quizás diga, creo en Dios y eso debería ser suficiente. Pues depende de quién sea su Dios. ¿Es Dios el Creador eterno que envió a Cristo a ser nuestro Redentor, el Espíritu Santo a ser nuestro ayudador? ¿Se refiere a ese Dios? El único Dios verdadero es el Dios que odia el pecado, ama al pecador, provee lo mejor, nos permite llevar esta vida en el poder del Espíritu, y quien ha escrito nuestro nombre en el libro de la vida donde no hay borrones, y quien nos llamará a su presencia un día y ante quien daremos cuenta por nuestra vida, y seremos recompensados un día conforme haya sido nuestra vida. No podemos escapar de esta verdad. Así es Dios. Entonces, al decir deidad, Mesías y Salvador, hablamos de la misma persona. Simplemente son aspectos de la misma persona. Ahora, preste mucha atención. No podemos andar en tinieblas por un lado y en la luz por el otro. Dicho de otro modo, si andamos en tinieblas, andamos lejos de la voluntad de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios nos ha dado lo mejor. Lo que deseo que veamos es esto. Cuando citamos este versículo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque Dios, el Padre, de tal manera amó al mundo, a nosotros pecadores, que ha dado a su Hijo unigénito, Jesucristo, persona de la Trinidad. ¿Significa que uno es mayor que el otro? No, porque todos conforman la deidad, Dios Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Dispuesto a perdonar nuestros pecados, fíjese, no porque seamos buenos, ni por nuestra promesa, sino por ser el Hijo de Dios, quien nacido de una virgen, que vino al mundo a hacer un sacrificio en la cruz, dar su sangre y hacer posible que todos seamos perdonados de nuestros pecados. La sangre fue un recordatorio. Somos salvos por la sangre de Cristo. O sea, Dios pudo haber enviado de todo. Pero, mucha atención, vino Él mismo en la persona de Jesucristo para morir en la cruz, dar su sangre como paga por nuestro pecado. Y ahora, cuando estamos dispuestos a aceptar a Cristo como nuestro Salvador y Señor, somos perdonados de nuestro pecado, no basándose en lo que hagamos, sino en lo que Él hizo. Además, para facultarnos y alentarnos en nuestra vida cristiana, envió al Espíritu Santo para morar en nosotros, para darnos el entendimiento y la fe y la facultad de creer en Él. Quizás diga, bueno, ¿entiendo todo acerca de Dios? No, le diré algo, entiendo lo suficiente para alabarle, agradecerle y vivir cada día para Él. Porque Dios es todo lo que dijo que sería. Y no dijo que lo entenderíamos todo. Entiendo lo suficiente que al pecar sé que debo confrontarlo. Entiendo lo suficiente que al ser bendecido sé de dónde vino. Entiendo lo suficiente que sé que al morir iré al cielo. Entiendo lo suficiente que sé que no tengo que preocuparme de las cosas de esta vida, que es pasajera. Y un día cuando Dios me llame a su presencia y le diré algo, quizás usted esté escondido en algún lugar hoy. Un día Dios le llamará por nombre y se preguntará de dónde vino. Pues vino de Dios, quien le advirtió de un juicio venidero. Le advirtió que un día tendría que dar cuenta de su vida y que un día pagaría por sus pecados. Mire, Dios no quiere que nadie se pierda. Por eso es que tiene todo esto en la Biblia. Dios Padre, Dios el Hijo, Dios Espíritu Santo. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo y el Padre uno somos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué más podría hacer Dios para expresar su amor que dar a su Hijo unigénito? Nada. Lo hizo.
Así que deseo que veamos que en verdad no es complicado. Al aceptar a Cristo como Salvador, entendemos que recibimos al Padre y recibimos al Espíritu Santo. Acepté a Cristo a los 12 años, no entendía nada de eso. Pero ¿sabe qué? No tenía que. A los 12 años solo tenía que saber que había pecado contra Dios, lo que no cuestionaba. Debía saber que había pecado contra Dios y que Cristo había muerto en la cruz por mis pecados y dijo que si lo confesaba, me entregaba a Él, me salvaría, y lo hizo. Luego la comprensión de quién es y cómo es vino con el tiempo. Así será para usted. No lo entenderá todo al principio, pero deseo que vea esto. No hay contradicciones. No hay diferencia entre el Mesías, el Salvador, y Jesucristo y el Señor. Ahora entiende por qué. No puede decir, creo en Dios, pero no quiero nada con Jesucristo. Mucha atención, porque Cristo dijo, yo y el Padre uno somos. Rechazar a Cristo es rechazar al Padre. Luego, ¿a dónde vamos? ¿Qué hay detrás del Padre? ¿Qué hay detrás del Padre? Nada. El mundo cree que tiene toda clase de explicaciones. Permítame decirle esto. Hay una explicación. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, preste mucha atención, conforman la creación del mundo. Ellos lo crearon. Luego, por nuestro pecado, Dios envió a Cristo a morir, una muerte sangrienta en la cruz, como expresión de su amor por nosotros. Él fue la única persona libre de pecado que ha existido. Vino a la cruz, entregó su vida, hizo posible que todos los que creemos en Él seamos perdonados. Luego, por si fuera poco, nos dio al Espíritu Santo para morar en nosotros cada día, para facultarnos para enfrentar la vida en victoria. Y nuestra salvación se basa en cómo respondamos a Cristo como nuestro Salvador personal. Todos daremos cuenta a Él. Si pensamos en lo sencillo que lo hizo, siendo un niño de 12 años, me dijo lo suficiente, que era pecador, que Cristo murió por mis pecados, que derramó su sangre en la cruz, y si estaba dispuesto a aceptarlo como mi Salvador personal, sería perdonado. Y Dios actuaría en mi vida. Eso hice. Por eso estoy hoy aquí, por la gracia de Dios Todopoderoso. Basta con pedírsela, si la desea. Padre, te pido por cada persona que escuche este mensaje, tenga entendimiento, que requiere fe, pero una fe que trae vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén.